Rusia, RT. 12 de diciembre de 2025, cuando el mandato se agota y la guerra sirve de coartada al chantaje electoral de Zelensky a Occidente. Trump sobre los ataques por tierra en América Latina. Eso va a empezar a suceder. Padrino López sobre las agresiones de Washington. Se pretende devolver en bolsas negras a jóvenes de Estados Unidos de vuelta a sus casas. Más noticias. La Unión Europea decide congelar indefinidamente los activos soberanos de Rusia. ¿Por qué el Banco Central de Rusia demanda a Euroclear? Dictan 5 meses de prisión preventiva para Luis Arce. Luis Arce, buscan chivos expiatorios, se busca encubrir lo que está pasando. Trump sobre los ataques por tierra, no necesariamente tienen que ser en Venezuela. Publican nueva tanda de fotos del caso Epstein. ¿Quiénes aparecen? Las noticias. 4 países de la Unión Europea se oponen al plan de usar activos rusos para financiar a Ucrania. La persecución de activos rusos tendrá muchas consecuencias para la Unión Europea, advierte un eurodiputado. 2 muertos tras un ataque ucraniano contra un edificio residencial en Rusia. Fuerzas especiales de Estados Unidos interceptan un carguero entre China e Irán y destruyen su carga. Hayan muerto a Peter Green, actor de Pulp Fiction y La Máscara. El distópico escenario tipo Robocop y plagado de caos que enfrenta a la Unión Europea por avances en la IA. Así reacciona Trump a las nuevas imágenes del caso Epstein. Irán incauta a un petrolero en el Golfo de Omán. Nicki Minaj predice el fin de la carrera de Gavin Newsom, quien dijo que quiere ver niños trans. Von der Leyen dice que los costes de Rusia seguirán aumentando y Zaharova demuestra que es todo lo contrario. 2 países latinoamericanos lanzan la Alianza Escudo de las Américas. Zaharova comenta la decisión de la Unión Europea de congelar indefinidamente los activos rusos. Estados Unidos pone fin al programas de reunificación familiar a 7 países de Latinoamérica. Disney cede ante la IA. ¿Qué implica su acuerdo con OpenAI? Retiran el título de Miss Finlandia por una foto con un gesto racista. Unión Europea, RTIX. La saga de la libertad de expresión continúa. Una estructura gigante bajo las Bermudas desconcierta a los científicos ya que no debería existir. México le pone un tarifazo a China. 5 datos sobre la nueva reforma. Cuba, Grok y el mito de la neutralidad de los chatbots. Hechos versus falsedades, cómo Europa intenta reescribir la historia para demonizar a Rusia. China, CGTN. Xi Jinping envía carta de felicitación al Foro sobre el Año Internacional de la Paz y la Confianza. China celebra la Conferencia Central de Trabajo Económico para planificar el trabajo económico en 2026. El liderazgo del Partido Comunista Chino celebra una reunión sobre el trabajo económico de 2026 y las regulaciones sobre la gobernación. Xi Jinping preside reunión del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Chino. El Comité Central del Partido Comunista Chino celebra simposium para recabar opiniones sobre trabajo económico. El principal campo de batalla oriental, China, en la Segunda Guerra Mundial II. Se dan a conocer el tema y las prioridades de la PEC 2026. China define sus prioridades económicas. Calma en medio de la tensión. Los universitarios venezolanos ante la presión de Estados Unidos. Figuras internacionales critican las declaraciones de Takaichi sobre la región china de Taiwán. Y después, última noticia de China. China rechaza las declaraciones de Japón sobre una supuesta amenaza en torno a la región china de Taiwán. Iberoamérica. Diputado oficialista mexicano criticó imposición de aranceles ordenada por el gobierno a productos importados desde China. Irán, Hispan TV. España denuncia como inaceptables los ataques de Estados Unidos en el Caribe. Argentina condena explotación de crudo por Reino Unido e Israel en Malvinas. Más noticias en todo el medio. Israel legalizará 19 colonias. Jamás lo ve un paso para vacilar Cisjordania. Petro revela que el verdadero motivo de agresiones de Estados Unidos es el petróleo. Honduras denuncia ante ONU, OEA y CELAC injerencias de Trump en los comicios. Lula logra otra victoria ante Trump tras retirada de sanciones a Moraes.
Venezuela asegura que no se rendirá ante amenazas de Estados Unidos. Más noticias. Líbano e Israel se prepara para una operación militar de gran escala. Resolución de la ONU exige a Israel abrir acceso a la ayuda en Gaza. Turquía, TRT. Niños muriendo de frío y tiendas bajo el agua. Inundación afecta al 40% de Gaza y desata otras crisis. Tras reunión entre Erdogan y Putin, Rusia agradece esfuerzo de Turquía en proceso de paz con Ucrania. Putin reafirma apoyo a Maduro mientras Estados Unidos busca retener petróleo de barco incautado a Venezuela. La atleta turca de judo con albinismo y discapacidad visual que inspira con su ejemplo en el dojo. ¿Es Europa la que pierde en la nueva gran lucha de poder entre Estados Unidos, Rusia y China? Entre la pérdida y el dolor, un padre palestino vuelve a sembrar la vida en el norte de Gaza. De vuelta a casa, Turquía recupera otras 41 piezas arqueológicas saqueadas de Anatolia. Foros como el de Doha tienden puente entre potencias intermedias que puede ganar Latinoamérica. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Más de 5 millones de sirios festejaron el Día de la Liberación. Ocupación israelí renueva su incursión en varias localidades en el norte de Neitra. Damasco acoge el primer Foro Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Más noticias. Monte Qassim, el guardián histórico de Damasco. Académicos, derogar la ley César impulsa la economía y mejora la vida en Siria. El Líbano, con Almanar. George Abdallah a Almanar. La resistencia es lo que forja la identidad nacional. Irán y Rusia destacan la implementación del Pacto de Asociación Estratégica durante la reunión entre Pezeshkian y Putin. Más noticias en todo el medio. Reuters, las fuerzas internacionales en Gaza no lucharán contra Hamas. Gaza aumenta el número de mártires y se agrava el sufrimiento de los desplazados entre la agresión y el sistema de baja presión. Más noticias. 73 operaciones de resistencia en Cisjordania y la Jerusalén ocupada durante la última semana. El presidente aún recibe a familias de detenidos libaneses en cárceles israelíes. Taiwán busca la expansión de sus vínculos militares con el régimen israelí. El enemigo israelí continúa su escalada violando la soberanía libanesa una vez más. En respuesta a los malos tratos a sus ciudadanos, Ghana expulsa a 3 israelíes. Venezuela, Telesur. Bolivia, expresidente Arce se declara inocente y denuncia motivos políticos en la acusación. Golpe electoral en Honduras. Ex canciller llama a defender el proyecto progresista libre. Presidente Maduro, nos oponemos a toda forma de colonialismo. Más noticias. Película Un poeta recibe gran coral en Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Irán captura petrolero con diésel de contrabando en el Golfo de Omán. Cancelaron los programas de reagrupación familiar para algunos países latinoamericanos. Puertos brasileños proyectan récord de movimiento pese a tarifas impuestas por Estados Unidos. El medio de la isla, Cuba debate. Nuevo salto tecnológico de China con el primer vuelo del enorme dron Huitian. Declaración del MINREX. Se refuerza la guerra económica contra Cuba. Preguntas y respuestas sobre el nuevo sistema de gestión, control y asignación de las divisas. Nicaragua, el 19. Artistas rusos encantan a Nicaragua en el Día de la Amistad Rusia-Nicaragua. Juventud de todos los tiempos entrega moderno hospital primario Tepeyac a las familias de Granada. Este fin de semana, 37.000 actividades que reúnen a las familias a celebrar la alegría de vivir en paz. 8ª edición de la Chinandega Moda, evento importante de creatividad y nuevos talentos. Radio Argelia Internacional. Foco sobre el Sáhara Occidental, una constante violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Cuba marca el Festival Internacional de Cine de Argel 2025. Cuba invitado de honor en la 12ª edición del Festival Internacional del Cine de Argel. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. Mujeres del mundo marcharon por el Sáhara Occidental. Marruecos intenta encontrar hueco en el Sahel y fracasa en el primer foro africano. El monte Tropic, el eslabón perdido de las crisis diplomáticas entre Marruecos y España más allá del Sáhara Occidental. ¿Un ministro marroquí amenaza a España? Marruecos vuelve a dictar condiciones al ejecutivo de Sánchez desde la impunidad diplomática. Información
no tendrás. Solo deportes verás. Algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. 12 de diciembre de 2025 vamos a hablar de un medio ruso, Sputnik Mundo. Autoridades electorales de Costa Rica inician impresión de boletas para las próximas elecciones. A ver, porque está bien intervenidita por el Yankee. Hay un daño y dolor adicionales. Cuba denuncia nuevas acciones de máxima presión. Cuba, esa gran resistente a todo un gran imperio encima. Viva la Cuba revolucionaria. La deserción escolar en México se convierte en factor de riesgo para reclutamiento de jóvenes en el narco. Vaya tela, ¿eh? Sheinbaum, vaya tela. Estados Unidos acusa a Nueva York de dar licencias comerciales a migrantes sin comprobar su estatus. Un triunfo de la democracia brasileña. Lula, sobresalida de juez de Moraes, de lista Magnitsky. Radioajedrez de geopolítica, Lavrov. Trump es el único líder occidental que comprende las causas de la guerra en Ucrania. Sí, sí, pero Trump las comprende, pero todos sus seguidores no, porque Trump juega también a eso. Autoridades allanan quinta perteneciente a altos dirigentes de Asociación de Fútbol Argentino. Es que todo cuesta trabajo hasta decirlo. Autoridades allanan quinta perteneciente a altos dirigentes de Asociación de Fútbol Argentino. Yo es que ya lo del fútbol ya no es un deporte, ¿eh? Por supuesto, raíces de la operación espacial militar rusa, la historia del conflicto ucraniano, que hay que saberla de verdad porque todo lo que dicen los medios occidentales es mentira. Bueno, pues aquí lo tenemos. Intervencionismo. Intervencionismo y el uso del narco por parte del yanqui, claramente para ese intervencionismo y esa alteración con la doctrina Kilpatrick de toda Latinoamérica para quedársela como patio trasero. ¿Eh? Ahí está Lula resistiendo en el BRICS. Y ese corredor que hay desde China, a través del puerto de Chancay en Perú, hasta Venezuela. Y el Atlántico, o sea, un corredor de comercio en la franja y la ruta descomunal, que es lo que intentan parar como alambradas, metiendo golpes de Estado blando, como es el caso de Argentina, y control de la recolección de boletos, como dicen ellos, ¿no? En otros países, esos sí, pequeñitos que quedan alrededor para intentar romper esa ruta comercial desde dentro, que ya lo hicieran los jesuitas en su día por orden del Anglo, por supuesto. Entonces todo es un despropósito y lo único que hay que decir es que el imperio anglo, que siempre fue un proyecto de imperio y nunca un imperio real, pues resulta que ha muerto. Y lo que estamos viendo es la decadencia final y la pérdida de valores absoluta con genocidios mediante, que es lo que le gusta al racista anglo. Por favor, no dejes de mirar a Palestina. Ha sido una semana durísima. No existe alto el fuego real. Así que vamos a seguir con huelga general indefinida, salida a las calles, activismo en redes y muchísimo boicot a todo producto que huela a país o a empresa, sí o nazi. Viva Palestina libre del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Información no